Seguimos conociendo un poco más acerca del proceso de investigación. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que serían los antecedentes de la investigación, el objeto de estudio y los objetivos, tanto general como específicos. Vamos a recordar un poquito la estructura y lo que hemos venido abordando sesión a sesión. Hemos hablado de la naturaleza del trabajo final de graduación. Hemos trabajado en la confección de cómo realizar el tema de la investigación a partir de una variable dependiente, una variable independiente y de acuerdo al área de especialización de cada uno de ustedes, hemos abordado el área, el eje y la línea de investigación. Montamos el tema de investigación a partir de cuatro elementos básicos. Trabajamos en el planteamiento del problema, en identificar todos aquellos acontecimientos, elementos o acciones previas que dieron paso al problema de la investigación. La pregunta problema como tal que sistematiza el problema de investigación, la justificación del por qué realizamos este proceso de investigación, qué es lo que pretende alcanzar y cuáles son los aspectos útiles y relevantes y la aportación al conocimiento. Y en esta oportunidad vamos a hablar de los antecedentes de la investigación, del objeto de estudio y del objetivo general y el objetivo específico. También tenemos una estructura preliminar de lo que sería una tesis para optar por el grado de licenciatura, partiendo de los apartados preliminares. Algunos son de carácter obligatorio y otros elementos van a ser optativos. Por ejemplo, el agradecimiento, la dedicatoria van a ser optativos. Pero la portada, la carta del tribunal, la declaración jurada, el índice general, índice de cuadros, índice de tablas, de gráficos, de figuras, de anexos, de apéndice, glosarios para aquellos términos que quizás no estén tan claros o no se conozcan como tal en otros países o abreviaturas que utilizamos. Y la estructura general del capítulo uno que ya la hemos venido trabajando. En el marco teórico tenemos elementos importantes como el marco teórico sustentado en las principales teorías que sustentan el trabajo de investigación, un marco conceptual, un marco legal, un marco contextual que nos permite posicionarnos en el contexto de la investigación. En el capítulo 3 abordamos los enfoques de la investigación, si es un enfoque cualitativo, un enfoque cuantitativo, los sujetos, las fuentes de información, cómo seleccionar una población, cómo seleccionar una muestra, cuáles son las variables o las categorías de análisis, dependiendo si la investigación es de tipo cualitativa o de tipo cuantitativa, la descripción y la confección de cada uno de los elementos que vamos a emplear para el levantamiento de los datos, el proceso de validación de esos datos a través de criterio de expertos, entre otros, y muy importante, cómo se va a tratar la información. En el capítulo 4 tenemos un marco interpretativo. En este caso, se presenta la tabulación de los datos, los principales hallazgos, el análisis de los datos y una explicación, un análisis de cada uno de ellos. Por consiguiente, se sustenta a partir de cuadros, de gráficos, de tablas, del análisis e interpretación de esos datos y de la triangulación de datos, ¿verdad? Que son tres elementos muy importantes, un antecedente de una investigación,
que sería la parte teórica. Por su parte, los principales hallazgos en el proceso de investigación. Y en un tercer momento, ¿verdad? La contrastación por parte del investigador, tanto de la parte bibliográfica como el levantamiento de los datos. En el apartado 5, que es un apartado de conclusiones y recomendaciones, partimos de una introducción donde vamos a enumerar las principales conclusiones del objetivo general, de los objetivos específicos, del problema y las preguntas de investigación, así como de la hipótesis. Y especialmente, ¿verdad? Pues recomendaciones que se pueden aplicar para subsanar ciertos elementos, potencializar otros, inclusive abrir nuevas líneas y canales de investigación. Una sección de referencias en este apartado, pues vamos a tener todo un listado de bibliografía que fueron todos los documentos consultados o citados durante el trabajo de investigación, los anexos que dan un soporte a la investigación de documentos útiles y relevantes que tal vez no tengan como tal un espacio en la estructura de la investigación, pero que sí aportan. Y el apéndice en el caso pues de que existan propuestas para subsanar algunas necesidades en la empresa. Vamos a iniciar este capítulo y pues con una introducción de lo que vamos a encontrar y hablando de lo que serían los antecedentes del problema de investigación, tenemos que considerar que versa o está centrado, ¿verdad? En el interés del tema y se deben plasmar ciertas generalidades, por ejemplo, de antecedentes que dan pie a ese proceso de investigación, a esa necesidad o esa problemática de una organización, de una empresa, etcétera. Vamos a realizar una búsqueda bibliográfica, una revisión exhaustiva de investigaciones previas que se han desarrollado tanto a nivel nacional como internacional, que guarden una estrecha relación con el objeto de estudio y la problemática de nuestra investigación, identificando el planteamiento del problema y la necesidad, ¿verdad? Que se relacionen con la investigación que estamos llevando a cabo. Dentro de los antecedentes del problema, pues hay que realizar una aproximación a ese objeto de estudio con estudios establecidos previamente. Esto depende mucho de las universidades, de cuántos antecedentes se solicitan. En el caso de la sesión de hoy, como ejercicio, podemos realizar 5 antecedentes internacionales y 5 antecedentes nacionales. Tenemos que tener claro que en la justificación, ¿verdad? Y en la problemática identificamos, describimos ese problema a fondo, justificamos la importancia de este proceso de investigación y sistematizamos a través de una pregunta de investigación hasta dónde queremos llegar o cuál es el objetivo principal de esta investigación. Ahora bien, ¿qué son los antecedentes? Bueno, anteceden a nuestra investigación. Entonces, fácil y sencillo, llanamente, antecedentes van a ser investigaciones previas a la nuestra, que están estrechamente relacionadas, que su objeto de estudio, su propósito, su problema, su tema de investigación se vincula con el proceso de investigación que actualmente cada uno de ustedes esté desarrollando.
Se basa en una exhaustiva revisión de literatura, de bibliografía, de fuentes confiables, que es muy importante, ¿verdad? Porque en Internet podemos encontrar todo. Y ahora con el boom de la inteligencia artificial, ni qué decir, ¿verdad? Entonces tenemos que saber aprovechar y potencializar los recursos que encontramos en la web, pero realizando una búsqueda muy responsable. Para lograr evidenciar los resultados de investigaciones anteriores, se crea un panorama general. Se conoce el estado actual y se aborda en un contexto mundial, nacional y local. Eso es lo que hacen los antecedentes. Nos permiten abrir una cosmovisión de ese problema de investigación en diferentes ámbitos, en diferentes realidades y en diferentes contextos. Los antecedentes permiten mostrar un abordaje y un enfoque que no ha sido presentado en otras investigaciones similares. Por eso es que se realiza una búsqueda de antecedentes. ¿Para qué? Para no seguir el mismo camino, para no realizar un copy-paste, ¿verdad? Y hacer más de lo mismo. No, sino ver qué ruta, qué camino, qué abordaje, desde qué perspectiva no se ha abordado esa problemática de investigación. Es una base del problema, los objetivos, el marco teórico y el diseño metodológico, porque los antecedentes es ese primer acercamiento a esa cosmovisión para ampliar el problema en estudio. Debe contemplar todas aquellas investigaciones recientes que brinden el sustento a la investigación que se pretende desarrollar. Entonces, ¿por qué es importante? Porque me va a decir qué autores abordaron esa problemática, qué metodología emplearon y les funcionó, cuáles fueron los principales hallazgos, o sea, qué espero yo como investigador del proceso que estoy realizando. Los antecedentes tienen que reunir ciertos requisitos, o sea, tiene que suministrar, tiene que evidenciar, tiene que estar muy claros ciertos aspectos para que ese antecedente sea válido y aporte a mi proceso de investigación. Lo primero es que tiene que reconocerse el autor de la investigación. Se tiene que realizar un preámbulo o una aproximación del autor a ese problema de investigación. Tiene que estar evidente el objeto de estudio, lo que se pretendía lograr con esa investigación, lo que se pretendía alcanzar y los objetivos establecidos, tanto el objetivo general como los objetivos específicos. También la metodología o el abordaje para poder realizar metódicamente y sistemáticamente el proceso de investigación y, súper importante, a qué conclusiones llegó el autor, el investigador de ese proceso. Recuerde que los antecedentes son un punto de partida importantísimo para el desarrollo del trabajo final de graduación y en el proceso de investigación como tal, porque es el que nos sienta como las bases de dónde vamos a direccionar los objetivos de la investigación, la búsqueda de información, la recolección de los datos. Es recomendable, súper importante, jóvenes, que cuando ustedes realicen ese escrutinio de información, de fuentes bibliográficas, sustento a la web, a páginas especializadas, de consultas académicas, científicas, etcétera, entonces usted empiece a discriminar el eje, la línea de investigación que usted quiere seguir. Ir generando bancos de información. El descargar recursos, el hacer carpetas, organizarlos, hacer fichas bibliográficas del autor, de la idea principal de la investigación, cuál es el objetivo, qué pretendía
De esta forma, posteriormente, cuando esté construyendo los antecedentes y cuando esté construyendo su marco teórico conceptual, esos referentes van a ser de suma importancia. Y me ha pasado con estudiantes que me dicen, profesora, yo encontré un trabajo espectacular, todo, profesora, pero no lo guardé y después no lo pude encontrar. Profesora, y es que yo lo ocupaba y es bueno, les estoy previniendo, les estoy dando un consejo, ¿verdad? Guarden bancos de información, cataloguen, categoricen la información en carpetitas. Ahora con la tecnología, ¿verdad? Y el uso de recursos tecnológicos, pues es bastante sencillo, porque posteriormente van a ser muy útiles en los procesos de consulta, en la construcción del marco teórico. Apóyese de bibliotecas electrónicas, catálogos en línea, publicaciones científicas. Ustedes saben que la universidad tiene una gama muy amplia, ¿verdad? De bibliotecas electrónicas con las cuales tenemos convenios. Ustedes tienen un acceso directo a través de la plataforma y pues ahí van a encontrar un sinfín de información realmente útil, relevante y provechosa. Los antecedentes como tal, ¿verdad? Pues requieren esa búsqueda de información, ese tiempo que usted va a determinar para lograr la evidencia que necesita en ese proceso de investigación. ¿Qué es importante con esta búsqueda de información? Que usted va a tener un acercamiento al problema de investigación. Va a ampliar su cosmovisión desde diferentes áreas, desde diferentes aristas, desde diferentes perspectivas y usted va a lograr ver cuál es el camino que se le va a abrir, cuál es el punto de partida para su propio proceso de investigación. Ahora bien, vamos a la práctica. ¿Cómo colocamos toda esa información de un antecedente? ¿Cómo se debería de ver? ¿Cuál es el antecedente ideal o cuál es la estructura ideal para un antecedente? Lo primero es colocar trabajos de grado, buscar evidencia que se relacione con el tema o con el problema o el objeto de estudio. Importantísimo, no pueden tener más de 5 años, tienen que ser investigaciones recientes, actuales, novedosas. Una vez que seleccionamos esa información, la catalogamos internacional y nacional, vamos a proceder a la confección de esos antecedentes. En un primer párrafo debe contener el apellido del autor y el año. Muy importante, se debe evidenciar el título de la investigación, el tipo de investigación utilizada y además la población y la muestra a la cual esa investigación fue dirigida, las técnicas e instrumentos de recolección que se utilizaron. En un segundo apartado, en un segundo párrafo, se menciona el objetivo general de la investigación y además se debe seguir de los objetivos específicos. Para nivel de licenciatura, yo les recomiendo como mínimo 3 objetivos y como máximo 5. ¿Por qué? Considerando el tiempo que ustedes como estudiantes tienen para realizar la investigación. En el tercer párrafo, vamos a hacer una reseña de las principales conclusiones a las que llegó el autor en su trabajo para responder esos objetivos propuestos. Y en un quinto párrafo, sumamente indispensable, se debe explicar cuál es la relación de esa investigación, de ese antecedente teórico, con la investigación que usted está desarrollando. Entonces, usted va a describir o va a explicar
¿Cuáles son esos aspectos que usted tomó de esa revisión bibliográfica, de esa investigación precisa, ¿verdad? Que le sirvieron o que aplicó en su trabajo de investigación. Ahora bien, ¿cómo se ve un antecedente de investigación? En este caso, con una cita corta. Entonces, vamos a ver por acá un ejemplo. Lo que está subrayado en amarillo es para que ustedes tengan más clarito, ¿verdad? La categorización que vamos realizando de ciertos elementos que tiene que cumplir y que tiene que tener un antecedente. ¿Qué era lo primero que decía? Que teníamos que identificar el autor y el año. Entonces, en un primer antecedente, que corresponde a Irrazabal 2018. En su tesis de grado, recuerden que debíamos manifestar dónde la aplicación del análisis e interpretación de los estados financieros y su incidencia para la toma de decisiones en una empresa de transportes urbanos de Lima Metropolitana en el periodo 2015. Seguidamente era objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general fue aplicar el análisis e interpretación de estados financieros y su incidencia en la toma de decisiones. ¿Para qué? Para el desarrollo de la investigación se utilizó, recuerden que teníamos que evidenciar el método, la investigación aplicada y no experimental. Diseño. El diseño de la investigación es descriptivo, analítico y explicativo. Lo vamos a ver más adelante. Para la recolección de los datos se aplicó, recuerden que esta es la parte metodológica, análisis, encuesta, conciliación de datos y formulación de gráficos. Ahora, las conclusiones de la investigación. La autora concluyó que la situación en la que se encuentra la empresa en el periodo del 2014 no era favorable por el cambio constante y la falta de compromiso de personal. La falta de comunicación entre los responsables que elaboran los estados financieros y los que realizan el análisis. Entonces vean que ahí tenemos una conclusión general del objetivo general. Y el último paso, el paso número 5, el párrafo número 4, dice que teníamos que evidenciar el aporte de esa investigación, cómo se vincula específicamente, ¿verdad? Con la investigación que se está llevando a cabo. Entonces, la investigación citada se vincula a la planteada, a la que estamos ejecutando, ya que implica la interpretación de los resultados de los estados financieros y cómo impactan estos resultados en la toma de decisiones. Entonces, espero que tengan bastante claro, ¿verdad? Cómo se cita un antecedente, cuál es la finalidad de un antecedente y cuál es el aporte de un antecedente. Como ya tenemos definido esto, pues vamos a hacer un ejercicio teórico práctico de esa revisión bibliográfica y vamos a definir al menos 5 antecedentes internacionales y 5 nacionales. Una vez que hemos realizado esa dinámica, vamos a definir el objeto de estudio y los objetivos generales y específicos. Entonces, ¿qué es el objeto de estudio? ¿De dónde surge? Bueno, en palabras fáciles y sencillas de comprender, es lo que el investigador quiere saber de algún tema, de alguna situación, ese fenómeno de interés, eso que despierta el interés del investigador para conocer más allá, es lo que nosotros llamamos el objeto de estudio. Ahí surge el objeto. Surge de una inquietud, de una problemática, puede ser propia como investigador, puede ser ajena, de la cual yo me doy cuenta, de la cual yo observo.
Existe una manera de elegir o definir un tema o un asunto de interés que se considera muy tradicional. Y es el que nosotros denominamos, y lo hemos venido viendo, el método científico, a través de 5 pasos, 5 procedimientos, ¿verdad? Que nos van a permitir realizar ese proceso de investigación. Entonces, en este caso, pues lo que queremos también es que ustedes cambien su forma de pensar, realicen una nueva interpretación de ese pensamiento científico y lo apliquen al proceso de investigación. ¿Qué son los objetivos? Bueno, los objetivos, pues obviamente, ¿verdad? Es lo que queremos lograr, es lo que visualizamos alcanzar. El objetivo general es de conocimiento, tiene que generar conocimiento. ¿Cuál es su finalidad? Bueno, abordar un propósito, un fin fundamental del trabajo de investigación que aporte al conocimiento. Por su parte, los objetivos específicos me van a delimitar de forma precisa el alcance y las pretensiones de mi investigación, hasta dónde voy a llegar, cómo lo quiero lograr. Por ejemplo, para poder plantear los objetivos de la investigación, se tiene que realizar una revisión del estado del arte. Tener una perspectiva amplia del contexto, de la cosmovisión, de otras investigaciones que abordaron esa problemática o ese objeto de estudio y cómo lograron enfrentar esa problemática que se detectó. Vamos a trabajar con aspectos concretos de la investigación, tales como modelos aplicados, el contraste de hallazgos con los reportados en la literatura, que era lo que les decía, una triangulación de datos, o sea, la literatura que encontré es el referente bibliográfico de otro autor, el hallazgo de la investigación a través de los instrumentos y la perspectiva del investigador. Además, pues se trabaja en la resolución de problemas prácticos que tengan un interés teórico, metodológico, y lo que se pretende es realizar en cada etapa de investigación que vaya sumando para que logremos alcanzar el objetivo general. Recuerden que el objetivo general se alcanza o se logra a través de los diferentes objetivos específicos ordenados categóricamente, de tal manera que vamos de lo más sencillo a lo más complejo. Los objetivos de la investigación señalan a lo que se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad. Súper importante este elemento. Ahora bien, vamos a determinar elementos importantes de esos objetivos de investigación. En primer lugar, es necesario establecer qué se pretende con la investigación.
Es decir, cuáles son esos objetivos primarios. Contribuir a resolver un problema. En tal caso, debe mencionarse cuál es el problema y de qué manera se va a ayudar a resolverlo. Ahorita vamos a ver por ahí un ejemplo que nos va a dejar más claro esta perspectiva. Y importante, otras investigaciones tienen como el objetivo principal probar una teoría o aportar evidencias empíricas a favor de ellas. En el caso de nosotros, pues lo utilizamos más para resolver una problemática, ¿verdad? Detectada en la organización o en la empresa donde ustedes están. Ok, para redactar un objetivo tenemos que partir de un elemento clave. Ese elemento clave se llama ver. Pero antes de poder empezar a redactar, necesito cuestionarme o hacerme ciertas preguntas como investigador. Primero, ¿será que lo que yo quiero proponer es medible? ¿Será que es apropiado y realista? ¿O será que es susceptible a ser alcanzado? Entonces, los objetivos tienen que ser medibles y alcanzables. Además, deben expresarse con claridad, ser específicos y estar estrechamente ligados entre sí, respetando la matriz de congruencia. ¿Qué era la matriz de congruencia? Bueno, que se venga entrelazando el tema, el problema, el objetivo general, los objetivos específicos, la hipótesis, que tengan esa estrecha relación o ese vínculo. Véanlo así como una cadenita, ¿verdad? Que tiene diferentes eslabones y ella va dependiendo uno del otro. Así es el proceso de investigación. Según las guías de estudio, hay que tener presente durante todo el desarrollo de la investigación, ¿verdad? Que los verbos que utilizamos en estos objetivos específicos sean de orden superior. No puede estar al mismo nivel los objetivos específicos que que el objetivo general. Quiere decir que no pueda estar al mismo nivel el verbo. Si yo utilizo evaluar en el objetivo general como verbo principal, yo no puedo utilizar evaluar, ¿verdad? Nuevamente como objetivo específico, porque los objetivos específicos me van a permitir a mí que se cumpla el objetivo general. Entonces, no pueden estar al mismo nivel. Ahorita vamos a ver la tabla de la taxonomía de Bloom, donde van a ver un ejemplo y les va a quedar más claro. Por lo general, ¿cuáles son los verbos que utilizamos en el proceso de investigación? Describir, determinar, demostrar, describir un proceso, determinar elementos, factores, demostrar una teoría, examinar procesos, especificar o indicar elementos, analizar procesos, estimar o comparar variables, cómo influye A en B, valorar o relacionar variables unas con otras. Respecto a los conceptos, unidades de análisis o variables. En este caso, depende mucho del tipo de investigación, si van a ser variables o si van a ser unidades de análisis. Evidentemente, los objetivos que se especifiquen deben ser congruentes entre sí, tienen que tener esa relación, ¿verdad?, de unos con otros. Inducción inicial al proceso básico del estudio. Lo primero es que debe orientar a explorar o describir conceptos, relacionarlos o compararlos, ¿verdad?
Y cuando hay una vinculación de conceptos o variables, debe asociarse a una finalidad deductiva. Probar teorías o hipótesis, que era lo que yo les decía, ¿verdad? Cuando un verbo es de orden superior, va a tener ciertos procesos o finalidades que me van a llevar a probar algo. Redactar los objetivos es muy importante. Tienen que tener una estrecha relación y enfocar también con las preguntas de investigación para poder encauzar el proceso de una forma pues ordenada, sistémica. Utilizar verbos activos y frases que comuniquen la intención básica de la investigación, por ejemplo, determinar el efecto o el impacto o la influencia que pueda tener X o Y elemento. Generalizar, probar, comprobar, conocer, comparar, demostrar, evaluar, entre otros que vamos a encontrar y vamos a ver ahorita la taxonomía de Bloom. Señalar los conceptos o variables, tratar de identificar la causa. Lo veíamos cuando estábamos en la construcción del tema, ¿se acuerdan? Que tenía que tener variable independiente y variable dependiente. La variable independiente era cuando identificábamos la causa y la dependiente cuando había un efecto o un resultado. Entonces, esos factores, ¿verdad? Intervienen moderando, por ejemplo, en muchos casos, las variables o las influencias de A en B. Asimismo, debe incluirse en otros elementos que más adelante vamos a profundizar, pero es importante que ustedes mencionen el tipo de diseño de investigación que están concibiendo, si lo van a hacer a través de un experimento, de un estudio de caso, de una encuesta, porque, por ejemplo, determinar esos elementos es importante. Si lo vamos a hacer a nivel local, regional, nacional, si por ejemplo es un estudio de caso porque es una empresa específica en un lugar específico y referir a esos casos o a esas unidades, por ejemplo, para determinar la población, la muestra, cómo va a ser el proceso de análisis de una forma más precisa. Entonces, ideas generales, vamos haciendo nuestros propios conceptos para llevarlos a la práctica de lo que serían los objetivos. Lo primero es delimita, define el propósito de mi trabajo. O sea, me marca la ruta, me marca el camino hacia dónde voy. El objetivo debe de hacer referencia a un solo verbo, eso es súper importante y es un error que cometen muchísimos estudiantes de colocar dos verbos en un mismo objetivo. No, una acción, un verbo y estrechamente relacionado con el tema y el problema de investigación. El objetivo general se plantea como mínimo uno, que es el que vamos a investigar. Este objetivo me amarra, me engloba todo el propósito medular de la investigación, qué es lo que quiero alcanzar. Y los objetivos específicos permiten eh, esa operalización del objetivo general o esa descomposición en diferentes operaciones para poder alcanzar. Entonces, se pretende que a este nivel, pues ustedes como mínimo tengan tres objetivos específicos, como máximo, pues por el tiempo de este tipo de investigaciones, cinco, ¿verdad? ¿De dónde se derivan? Del objetivo general. El objetivo general es la mamá, y de ahí van a salir los hijos que son los objetivos específicos. Esos objetivos específicos tienen que tener una lógica, una coherencia, una relación y cumplirme el objetivo general, lograr alcanzar el objetivo general. Se debe valorar muy bien los verbos que se van a emplear y deben propiciar la investigación.
La redacción debe ser clara, concisa, relevante, precisa, congruente, con esa categorización que venimos realizando, con esa relación de la matriz de congruencia del tema, del problema, de la hipótesis, del objetivo general y de los objetivos específicos. El objetivo general consiste en lo que pretendemos realizar en nuestra investigación. Es un enunciado claro, preciso de las metas que se consiguen en la investigación. Para lograr el objetivo general, nos apoyamos en los objetivos específicos. Entonces, em, para redactar el objetivo general, tengo que tener claro lo que quiero obtener, cuál es la meta que quiero alcanzar. Y en la redacción como tal, vamos a iniciar con un verbo y con ciertos cuestionamientos que se van a ir hilando para la confección de ese objetivo. Por ejemplo, ¿qué voy a investigar? Voy a investigar la influencia de los programas de compensación. ¿Cómo lo voy a investigar? A través de un estudio de caso de la empresa tal. ¿Y para qué lo quiero hacer? Para determinar cómo influyen los programas de compensación en la movilidad laboral, en la eficiencia del recurso humano en sus tareas y en sus labores, en la fidelidad del recurso humano de los colaboradores a la empresa. Ahorita vamos a ver algún ejemplo por ahí. Los objetivos específicos parten del objetivo general, identifican lo que se pretende realizar. La idea es que responda a etapas del proceso de investigación. Esos objetivos van a ir siendo evaluados paso a paso, etapa a etapa, y en diferentes niveles me van a ir aportando resultados. La integración de esos tres, cuatro, cinco objetivos específicos me van a dar como consecuencia el objetivo general, el cumplimiento del objetivo general. Esa relación, ¿verdad? Es la que me va a permitir, pues, esos resultados esperados del objetivo general. Conviene anotar que son los objetivos específicos los que se investigan, no el objetivo general. Este es el resultado de los objetivos específicos, ¿verdad? Un objetivo bien formulado es aquel que logra transmitir lo que intenta realizar el investigador, es decir, lo que pretende obtener como resultado. Recuerdan que les he venido diciendo y hemos venido hablando que la interpretación del investigador es muy importante. Por eso, cuando ustedes escriben, están redactando sus procesos de investigación, llevan ese orden secuencial de la información, es importante la forma en que usted como investigador transmite la información para que el lector no la interprete como quiera o no se dé em, pie a interpretaciones equívocas o a interpretaciones erróneas. Y miren qué bonito lo que nos encontramos aquí. Aquí nos encontramos la taxonomía de Bloom, la tabla taxonómica de Bloom. Tenemos procesos cognitivos de orden inferior y procesos cognitivos de orden superior. Pues me encantaría que trabajáramos, ¿verdad? Con los procesos de orden superior, porque estamos en procesos de investigación a nivel de licenciatura, a nivel de maestrías o a nivel de doctorados. Entonces, el producto tiene que ser un producto que aporte al conocimiento. Entonces, por ejemplo, en la parte de arriba ustedes ven que están los verbos, por ejemplo, recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear.
Por ejemplo, en evaluar dice que lo que pretende es justificar, presentar y defender opiniones realizando juicios sobre la información, la validez de ideas o la calidad de un trabajo basándose en una serie de criterios. Si nos vamos a crear, es cambiar, crear algo nuevo, recopilar información de una manera diferente, combinando elementos en un nuevo modelo, proponer soluciones alternativas. Para mí, ese es un verbo que me encanta en las investigaciones porque permite generar un producto. Y de ahí partimos, ese es como el verbo medular para el proceso de investigación para el objetivo general. Y para los objetivos específicos tenemos acciones que producen resultados. Verbo acción que produce un resultado. Tenemos también elementos claves o palabras claves, verbos claves para los objetivos específicos. Por ejemplo, en evaluar, decidir, medir, opinar, argumentar, probar. Por ejemplo, en crear. Vamos a añadir, construir, diseñar, modificar, desarrollar, elaborar, transformar. Entonces son verbos riquísimos para los procesos de investigación por el aporte del conocimiento, por los resultados que queremos dar. En las acciones, por ejemplo, van a tener resultados. Si usted quiere evaluar, pues van a haber reseñas, informes, encuestas, hojas de cálculo, porque obviamente para evaluar tienen que existir instrumentos de evaluación, pues como estos que se señalan. Y si usted quiere crear, construir, diseñar, planificar, etcétera, pues obviamente van a haber productos, acciones en tal. Y además, en la taxonomía de Bloom nos encamina a qué tipos de preguntas podemos hacer para lograr los resultados. Entonces, por ejemplo, en la parte de evaluar, ¿estás de acuerdo con cuál es tu opinión? ¿Cómo lo comprobarías? ¿Sería mejor si? ¿Cómo lo determina? ¿Cómo prioriza? ¿Qué datos se llevan a esa conclusión? Y en la parte de crear, por ejemplo, ¿qué cambios harías? ¿Cómo se mejoraría? ¿Podrías proponer alternativas? ¿Qué harías para maximizar o minimizar algún modo original para proponer? ¿Cómo cambiaría cierta situación y demás? Entonces, hay varias formas gráficas de presentar la taxonomía de Bloom. A mí me gusta mucho esta para que ustedes puedan comprender cómo redactar o ejemplificar esos objetivos como tal. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, un tema X, evaluación y gestión de riesgos financieros en la cadena de suministros Bicor S.A. durante el primer semestre del año 2028. El objetivo general, ya el tema nos dice que queremos evaluar. Entonces, vamos a utilizar eh, un verbo de categoría superior para evaluar. Vamos a evaluar la gestión de riesgos financieros en la cadena de suministros Bicor S.A. para la toma de decisiones administrativas durante el año 2019, porque estamos evaluando los riesgos del 2018 para prevenir errores en el 2019. Los objetivos específicos. Vean que el verbo es evaluar. ¿Y cómo vamos a evaluar? Entonces yo necesito medir, necesito valorar, necesito explicar, argumentar, estimar. Entonces, lo primero es que para poder evaluar la gestión, tengo que ir paso a pasito. Recuerdan, de lo micro a lo macro, de lo más sencillo a lo más complejo. Entonces, para evaluar la gestión financiera, necesito determinar
¿Cuáles son los actuales procesos de gestión financiera que se están ejecutando en la cadena de suministros de Bicor S.A.? Una vez que ya yo determino los procesos actuales, voy a desarrollar una matriz de evaluación, un instrumento que me permita determinar los riesgos financieros que están presentes en la organización. Ya determiné, ya realicé una matriz. Ahora, ¿qué hago con esa matriz de evaluación? Tercer objetivo, aplico un instrumento de evaluación que fue, recuerdan que dijimos que iban en cadena, que fue el resultado del objetivo 2. Ese instrumento de evaluación, aplico ese instrumento que fue el resultado del objetivo 2 y ese instrumento necesito que me permita determinar cómo se ejecutaron y se desarrollaron los procesos de gestión de riesgos financieros. Ok, ese instrumento lo aplico y me lleva al objetivo 4. ¿Qué hago con esos datos? Estimo por medio de los datos recolectados a través del instrumento si la gestión de riesgos financieros actuales fue óptima o deficiente o cuáles son los datos que me va a arrojar. Entonces, determiné el proceso. Entonces, de una vez que lo determiné, desarrollé con ese resultado una matriz de evaluación. Con el resultado del objetivo específico 2, realicé un instrumento. Ese instrumento me da como resultado el objetivo, lo llevo al 4 para estimar por medio de la recolección de los datos esa gestión y en un objetivo 5 presento un plan con áreas de mejora que me permita mitigar los riesgos financieros y tomar decisiones a futuro. ¿A futuro cuándo? En el año 2019. Vean cómo se encadenó y cómo categóricamente esos 5 objetivos específicos me llegan a dar el objetivo general, que fue evaluar la gestión de riesgos, ¿verdad? Y para la toma de decisiones del próximo año. Entonces, vean qué bonito este proceso, qué interesante cuando se realiza de esa forma categórica. Ahora sí, nos vamos a la práctica. ¿Cuál es la práctica? Bueno, vamos a construir nuestros objetivos de la investigación. Partimos de un objetivo general y como mínimo 3 objetivos específicos.